¿Qué tal, amigos? Soy Martín Ruiz. Estamos aquí en su programa de Divergencia y, como ya es costumbre, nos acompaña Patricio Lima, que hoy Patricio Lima nos va a poner el tema que vamos a abordar en este programa. Gracias, Martín, por la invitación y gracias por la oportunidad de, en este caso, seleccionar el tema a discutir en los próximos 25 o 30 minutos aquí en tu portal de televisión con los amigos seguidores. A mí me parece muy relevante, Martín, que ahora que se acerca el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a su segundo año de actividades, yo diría actividades que 2 años han sido, sorpresivos en muchos aspectos, decisiones que ha tomado, porque no solamente internamente está la situación complicada para un gobierno que desde el primer día le llamó el de la 4T, el de la Cuarta Transformación, y que en el primer tercio ha encontrado algunas piedras en el camino, obstáculos, y que algunos de ellos también de carácter internacional que pues han puesto seguramente en un llamado de alerta al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por hechos que en Estados Unidos han ocurrido de detenciones de personajes importantes de la política en el sexenio anterior de Peña Nieto y en el anterior de Calderón. Pero a mí me preocupa más lo que ocurre a 2 años del gobierno de López Obrador al interior del país. Hay mucha inconformidad de gobernadores con razón o sin razón desde mi punto de vista en inconformarse con lo que se ha llamado desde hace tiempo un nuevo pacto federal, es decir, un nuevo acuerdo legal o político de gobernadores con presidente de la República para una distribución de los recursos fiscales más equitativo. ¿A qué me estoy refiriendo? Acá hay una ley de coordinación fiscal que año con año obliga al presidente de la República a distribuir recursos fiscales a los estados del país, a los municipios del país, cuando así se requiera, de acuerdo con esta ley. ¿Qué está ocurriendo en este primer tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha terminado primero con la famosa CONAGO, que era la agrupación de gobernadores que permitía sentarse con el gobierno federal para definir el destino, sobre todo de recursos no incluidos en ese acuerdo, en ese pacto fiscal, y que permitía a muchos gobernadores hacerse de más recursos, a municipios de más recursos, año con año, en regímenes políticos anteriores. Andrés Manuel López Obrador prácticamente está concluyendo con ese tipo de acuerdos. ¿Y qué le generan? Pues inconformidad, sobre todo de gobernadores, seguramente también de presidentes municipales, de ciudades importantes, de municipios importantes, pero no son tan visibles como es el desacuerdo con gobernadores. Y primero se agruparon 5 o 6, luego hablaron de 10 y ahora se habla de 12 gobernadores que no están de acuerdo con la manera que distribuye el gobierno federal recursos fuera de ese pacto fiscal. Entonces, se requiere también de mucha sensibilidad de parte del gobierno federal por 2 razones que voy a comentar y te dejo la palabra, Martín. Una, que el gobierno de López Obrador destina muchísimos recursos desde el gobierno federal a programas sociales, sobre todo ahora que ya son obligación constitucional. 3 programas fundamentalmente adultos, el programa de discapacitados y el programa de las becas a estudiantes, sobre todo de nivel básico a nivel medio superior. Eso inconforma a muchos porque dinero son recursos muy abundantes. Y segundo, los recursos que provenían de partidas extraordinarias y que llegaban sobre todo a temas como desastres naturales donde los había o a programas de seguridad pública llamados principalmente fortalecimiento de seguridad pública y tareas de seguridad pública. Ahora Andrés Manuel López Obrador, desde el centro, está, dirigiendo todas esas políticas públicas
de apoyo a los gobiernos estatales a través de programas federales. Y ya ni se diga el fuerte impacto contra su gobierno de parte de estos gobernadores, que la gota que derrama el vaso es la desaparición de fondos y de fideicomisos. Esto apenas la semana pasada cuando el Senado los aprobó. Es decir, hay muchos obstáculos que está encontrando el gobierno federal, según esto, para destinar recursos que antes les llegaban a los estados y a los municipios con mucho más abundancia, ahora llegarán con mucho menos, muy restringidos, muy austeros, y todo esto le propicia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador fuertes dificultades y enfrentamientos con gobernadores sobre todo. Sí, y a mí me parece que la discusión que están llevando a cabo los gobernadores tiende más a tener tintes políticos que ideas económicas o argumentos económicos, mejor dicho, que justifiquen la solicitud de más recursos. Es decir, al fin y al cabo, cuestionan las decisiones del gobierno federal en torno a los gastos que hacen en determinados programas, pero no argumentan decir, bueno, es que yo necesito recursos para esto, sino que al fin y al cabo las diferencias políticas han estado predominando y no los argumentos económicos y sociales para ver si algún gobernador tuviera alguna razón en solicitar o no más recursos. Totalmente de acuerdo, Martín. Yo pongo este tema como interés nacional porque esas confrontaciones se están dando. Sí, esto no es. Otro asunto es hasta dónde tienen razón los gobernadores en reclamar más dinero de la federación para sus estados. Yo diría que si no fuera por el hecho de que varias de esas gubernaturas, 12 en total, que se están oponiendo ya al gobierno federal por este pacto fiscal que no va a cambiar para el año próximo. Es decir, la defensa de López Obrador como presidente es, sobre todo cuando los visita y que pareciera que va a haber fuertes confrontaciones, terminan esas diferencias, digamos, momentáneamente, porque el argumento principal del presidente es: yo les estoy dando sus recursos conforme a la ley de coordinación fiscal y no les estoy faltando en nada. El reclamo de los gobernadores es por dos o tres razones: recursos extraordinarios que antes les llegaban por la vía de tareas de seguridad, de desastres que tienen, sobre todo por fenómenos naturales, bla, 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 y también por el asunto que se ha incorporado todo este año del COVID y la emergencia sanitaria, la emergencia económica que en todos los estados les está pegando, hay que decirlo con todas sus letras, y la emergencia, algunos hasta de tipo ambiental. Entonces, es claro que los gobernadores quisieran más dinero, pero también quisieran más dinero porque vienen elecciones de gobernadores en sus respectivos estados. Y también hay que agregar un dato más para el análisis de nuestro público, de tu auditorio, Martín. Los gobernadores que ya dejan sus estados, algunos de ellos tienen la mira puesta en la competencia de la sucesión presidencial. Y hay que decirlo con todas sus letras: Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León, aunque el de Nuevo León llegó por la vía independiente, son gobernadores que se sienten con tamaños para poder competir por una presidencia de la República. Entonces, ¿qué ocurre cuando este escenario se presenta? Pues que los gobernadores salientes quieren dejar mucha obra, mucha buena cosa en sus estados, pero también quieren preparar un guardadito para una posible competencia, o al menos para mantenerse vigentes entre la opinión política de sus estados, y si es a nivel nacional, pues todavía más. Entonces, es un escenario muy complicado para el gobierno federal lo que está ocurriendo, sobre todo por la pandemia. Es un escenario complicado porque el nuevo modelo económico implantado por el gobierno federal, al menos en el presupuesto
es de restringirle más presupuesto a los estados y eso genera confrontación. Y finalmente, los estados donde quieren más recursos para dejar obra terminada, ojalá y fuera cierto esto, o bien para prepararse para que no teniendo un cargo público de gobernador, pues tengan recursos para seguirse promoviendo para futuras contiendas electorales. Y hay que decirlo, Patricio, que esos recursos extraordinarios representan una caja chica fabulosa para los gobernadores. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso que conocemos, que es Tlaxcala. En Tlaxcala, hasta antes del 2020, Marco Mena administraba o recibía alrededor de 4 o 5 mil millones de recursos adicionales que solamente él gastaba o decidía en qué los gastaba y pues prendía la cuenta, pero nadie le decía a detalle o le dice, oye, esto no, esto sí. Pudo haber gastado a lo mejor en gastos que tú ni yo sabemos y que pues parece ser que están bien. Entonces representa una caja chica fabulosa porque son 4 mil millones. Estoy hablando del gobierno de Tlaxcala. Hay otros estados como Puebla, que tengo entendido que a veces manejan entre 10 y 18 mil millones de pesos extraordinarios. Son cantidades, Patricio, que te permiten, si tú los administras bien y haces lo que tengas que hacer con el dinero, te permite hacer obras o gastar en despensas, en programas sociales para empezar a armar tu ejército electoral o para reforzar tu imagen. Habría que preguntar cuánto dinero se gastaba, o bueno, yo digo se gastaba antes, en promover la imagen de ciertos gobernadores. Eran cantidades desorbitantes, Patricia. Así es, Martín. Y mira, curiosamente, en estos 10, 12 gobernadores que se han inconformado, y que no hay que sorprenderse, a mí no me espanta eso, No, sobre todo en la idea de que yo coincido en buena parte con los proyectos de la 4T. No puedo decir, y tampoco me dejo llevar por esa simpatía que tengo en mis comentarios, porque también soy un crítico de la 4T en algunas cosas, en algunas decisiones que se han tomado. Pero hay que decirlo con todas sus letras, Martín. Varios gobiernos, y vamos a hablar de 2 o 3 que tienen nombre: Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Chihuahua, son gobiernos que se han endeudado a través de préstamos que hacen para llevar a cabo tareas de sus gobiernos estatales. Tanto que ya ha habido una llamada de atención del secretario de Hacienda de que esa deuda pública que están contrayendo no la van a respaldar desde el gobierno federal, porque finalmente en un país federalista como es México, finalmente un gobernador se va y deja endeudado a su estado. La excepción en el país es Tlaxcala, y recientemente, me parece que hace cosa de 2 o 3 días, Marco Mena tuvo una entrevista importante en un periódico de circulación nacional y dedicado a las finanzas, reiterando que Tlaxcala es el único estado que no se ha endeudado y que sigue su crecimiento económico en porcentajes importantes. Qué bueno que sea así responsable un gobierno que no endeuda, pero no es el caso de otros gobiernos estatales, Martín. Endeudan, y como ven un proceso electoral difícil de mantener un gobierno de su mismo partido político, ven que Morena puede ganar una elección de gobernador, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, entonces pues endeudan a veces irresponsablemente a sus finanzas estatales. Entonces, no es un asunto menor el analizar con datos y con elementos lo que está ocurriendo entre estos gobiernos estatales y el gobierno federal. La postura del gobierno federal es de que se les daba más recursos. Martín, se les daba entre 250,000 y 300,000 millones de pesos de recursos extraordinarios a todos los estados.
tú dices, y con mucha razón, a Tlaxcala le tocaban, desde la información que yo tengo, entre 2,000 y 2,500 hasta 3,000 millones. Y no estamos mal por lo siguiente: Tlaxcala representa el 1% a nivel nacional en muchos aspectos. Si eran 200,000 o 250,000 millones, pues a Tlaxcala les tocaban el 1%. Estado les tocaba, porque tú ya mencionas, de 10 a 15,000 a 20,000 millones de pesos, y todas esas cantidades no eran comprobadas, no eran para comprobarse ya a través de auditorías diferentes. Entonces eran guardaditos que hacían los estados antes, en el régimen político anterior, y que ahora, como no se los dan, pues se inconforman. Es natural que eso ocurra. Aquí están los argumentos del gobierno federal de López Obrador a través de su secretario de Hacienda, y el destino de todos esos recursos a través de programas sociales del gobierno federal. Mira, Martín, el asunto de los fideicomisos, que no lo quiero mezclar porque ya hicimos un programa, que se están inconformando gobernadores, se están inconformando muchas instituciones y demás. Yo veía un programa muy bueno, porque hay muy buenos programas de televisión, El Milenio, donde argumentaban que se van a quedar muchos programas de investigación pendientes por no contar con recursos. Ajá, pero en ese programa no hablan de la grave corrupción que había y el destino a través de CONACYT a empresas particulares, transnacionales y demás. No hablan de eso, hablan de los institutos que se van a quedar momentáneamente con recursos muy mínimos para la investigación, pero son incapaces de hablar de el tiradero de dinero, de la sangría de recursos que se iban a empresas o instituciones que no estaban destinadas para este tipo de recursos. Yo diría que algo semejante ocurre con esos recursos extraordinarios. Seguramente había gobernadores que le daban buen destino, sobre todo si no tenían pretensiones políticas futuras, o muy demócratas, que también los hay, contados, pero los hay, que bueno, pues si me gana otro partido político, pues le entrego el poder. Así es la democracia, claro. Esa es la democracia, pero no todos la ven así. Y hay que decir finalmente, yo lo digo casi a manera de conclusión de este programa, el gobierno de López Obrador, cargado a programas sociales y atender primero a los pobres, eso les inconforma a muchos gobernadores que quisieran que ese dinero se canalizara, el extraordinario, a otro tipo de proyectos, entre ellos sus propios proyectos personales. Entonces está el país en una situación, agrégale lo de la pandemia para concluir. Entonces todo eso genera un caldo de cultivo político en el que seguirán las confrontaciones de gobernadores salientes, sobre todo con el gobierno federal. ¿Cuál va a ser, digamos, la conclusión de todo ello? Pues un gobierno federal que se obstina en no darles más recursos extraordinarios, sino nada más los que por ley les corresponden a los estatales y a los municipales, también muy castigados gobiernos municipales, en Tlaxcala también. Pero si hay un buen administrador, yo diría que Tlaxcala es el buen ejemplo de eso, y no porque sea matraquero de Marco Mena, porque finalmente tenemos un gobierno estatal que está calculando muy bien los costos de una pandemia, los costos de una austeridad republicana, así llamada por López Obrador, y los costos de un gobierno que ya no canaliza recursos extraordinarios como anteriormente lo hacía. Si en Tlaxcala el titular del Ejecutivo sostiene que en los 9 meses de gobierno que le quedan, menos de 8 meses, 7 meses y tanto, 7 meses y tanto, que va a sacar adelante su responsabilidad sin endeudamiento y con crecimiento, pues yo diría, pues está un ejemplo de lo que se puede seguir, y que sepamos, Marco Mena no tiene aspiraciones políticas futuras, al menos visibles, de querer ocupar un cargo importante más adelante, ¿no? Bueno, y además del ejemplo de Marco Mena, yo también diría que hay un buen ejemplo de una buena administradora. Estoy hablando de la presidenta municipal de Tlaxcala, Pamela Ábalos,
que ella recurrió al endeudamiento, un endeudamiento que lo va a dejar finiquitado al concluir su administración y que en términos generales, cuando uno escucha, le ha permitido en su estrategia, en su idea de gobernar diferente al municipio de Tlaxcala, aplicar alrededor de 300 millones en lo que va de su administración y haberle invertido a nuevas patrullas, a nuevos camiones de recolectores de basura, que eran inversiones que eran urgentes y necesarias y que la única forma de acceder o poder responder a las necesidades de los ciudadanos era a través de un endeudamiento que se está pagando y que al finalizar la administración de Anabel va a quedar cubierto. Ahí también queda un ejemplo claro de que cuando se administra con responsabilidad, con eficacia, se dan buenos resultados. Sí, Martín, y así como en algunos programas hemos sido críticos del gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez, yo diría que en este tema ha sido un gobierno muy sensato, muy prudente, muy sensible ante una emergencia sanitaria y económica que ha pegado en todo el país y en todo el mundo. Y mencionas la presidenta municipal, coincido contigo, yo me esperaría a que venga el mes de diciembre, en donde presumiblemente sería el último informe de Marco Mena, que no sabemos si lo va a dar o lo va a dar a través de Internet o de las tecnologías que ahora se disponen, y los gobiernos municipales, porque no estamos diciendo y hablando de más, porque la propia presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos, ha dicho que va a estar en la boleta de la elección de gobernador. Pero también sostiene que quiere dejar un municipio con toda la obra realizada, y hablas de la cantidad que ella resume, significa que va a dar un informe de 4 años de gestión, entendiendo por ello que el cuarto ha sido muy difícil para todos los presidentes municipales. Entonces yo dejaría un poco más para el análisis, si se acercan estas fechas y dan un informe de manera real o virtual, para hacer un análisis más a fondo. Por lo pronto yo digo que el gobierno de Tlaxcala, con Marco Mena a la cabeza, en esa parte económico, financiera, mantenimiento de la planta productiva y el empleo y demás, ha sido un gobierno exitoso. Por el tamaño, por la extensión territorial, no es cierto. No siempre una extensión territorial o el tamaño de un gobierno lo hace más fácil. Hay gobiernos también en dimensión territorial y pequeños que están endeudados, que siguen endeudando a su gente y a su estado, y no actúan con responsabilidad. En Tlaxcala esto es diferente. Qué bueno por los tlaxcaltecas. Significaría que quien llegue a la gubernatura no va a encontrar deuda pública que dedicarle recursos. Y eso ya es bueno, para empezar. Claro, porque al menos sabes que tu presupuesto de 22,000 millones de pesos lo puedes planear y programar sin estar pagando obras que realizó tu antecesor o los intereses que al fin y al cabo no te dejan ningún beneficio. Patricio. Pues gracias por la invitación, Martín. Es un tema muy complejo que tiene muchas aristas, que yo me invitaste a poner sobre la mesa, pero que podemos ir desglosando conforme se acerque el fin de año, se acerquen los informes de gobierno, y decir, sobre todo nos preocupa y ocupa Tlaxcala, pues cómo vamos a encontrar en una elección a Tlaxcala y en el desenlace de una sucesión, cómo van a encontrar quienes ganen la elección un gobierno estatal o bien gobiernos municipales de lugares importantes en el estado. Bueno, amigos, pues hemos llegado a su fin. Soy Martín Ruiz, me despido, nos vemos en su próximo programa de Divergencia, Patricio. Gracias, Martín, por la invitación, y desde luego yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decirle a la gente que sigamos cuidando, porque esto, conforme se acerque el fin de año, me refiero de la COVID, la influenza y otras enfermedades. Benito Hernández también murió, expresidente municipal. Hay que decirle tanto a la familia de Joel Molina como de Benito Hernández nuestro pésame, pero el pésame en general a los 1,200, casi 1,300 fallecidos por la pandemia,
no es esto una ocurrencia de la naturaleza ni de alguien en particular, es un fenómeno ya comprobado que nos puede pegar a todos, y la mejor vacuna que se tiene hasta ahorita es el cuidado que debemos de tener. Sí, Cuídense y cuiden a la familia, a las personas. Yo creo que acabas de hacer un excelente llamado. La verdad es que muchas medidas sanitarias se han venido relajando. Así es. A los ciudadanos entiendo que están hartos de esta prolongada cuarentena, pero nos conviene cuidarnos, mantener la sana distancia, lavarnos las manos, usar cubrebocas si andamos en la calle, porque en la medida en que nos cuidemos vamos a poder controlar y frenar esta pandemia que, hay que decirlo, Patricio, ha sido desastrosa, no solamente en lo económico, sí en el alto nivel de vida se ha cobrado en México, que estamos ya hablando de 89,000 en términos oficiales, aunque se habla que la cifra ya supera las 100,000 personas fallecidas. Porque finalmente se mezcla con otro tipo de enfermedades que ya podemos tener, hablo en plural, y que mucha gente no lo cuidó de esa manera. Entonces, con una enfermedad termina con una enfermedad grave, se suma el de la COVID, se suma el de la influenza, pues es una mezcla de virus y de bacterias letal para los que estamos en edad ya de cuidarnos más, los pequeños y los adultos mayores, o bien para aquellos que tienen algún padecimiento. Todo esto es real, no es virtual, esto es muy real y debemos, la vacuna, mientras no llegue la que hacen en laboratorios, la mejor vacuna es el cuidado personal y familiar que debemos de tener. No era el tema, pero yo no quiero dejar pasar, y a la familia de Benito Hernández y de Joel Molina, pues una resignación pronta y a seguir adelante. Pues amigos, nos vemos en su próximo programa. Gracias.